Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la pretensión o pretendida implementación de una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Silvia Flores y Diosdado Cabello. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Williams Dávila, quien reiteró la denuncia sobre la parcialidad del sistema judicial y el deterioro de la independencia de los poderes públicos que están sometidos al Poder Ejecutivo, usurpador, y los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, de la dictadura, esgrimidas también por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas de América Latina. A su juicio, la reforma judicial y penitenciaria propuesta por el régimen es una respuesta política que hace la dictadura de Nicolás Maduro ante las denuncias sobre los delitos de lesa humanidad que han sido emitidos por la Corte Penal Internacional y como parte de una estrategia que pretende demostrar que funciona el sistema judicial en forma independiente e imparcial en Venezuela. La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay 75.000 presos, de los cuales 40.000 están en esos calabozos bajo la figura de la detención preventiva, sin juicio, comentó el diputado Dávila, quien a su vez señaló que el régimen no tiene la capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal. Denunció que el régimen convirtió las cárceles venezolanas en centros de corrupción y negocios ilícitos y precisó que en el año 2020 se registraron 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron por desnutrición y tuberculosis, y señaló que actualmente no posee información precisa sobre los casos de contagio de COVID-19 en las cárceles. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Guillermo Palacios y la diputada Yelix Saray, María Beatriz Martínez y Tamara Adrián, quien cerró el debate. La presidencia sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la destrucción de la universidad sin presupuesto y el bajo salario de sus profesores como política de Estado, destinado a la destrucción de la academia en las casas que vencen la sombra por parte del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Rosa Petit, quien calificó el tema del debate sobre la crisis universitaria de muy sensible y delicado, que este régimen, a partir de 1999, cuando se le otorgó rango constitucional a la autonomía a la universitaria, se inició lo que calificó la pesadilla, las agresiones a las instituciones universitarias autónomas y a los miembros de su comunidad. Se inició una fuerte polarización entre las nuevas universidades y los programas de una institucionalidad paralela gubernamental, y el perjuicio fue para las principales universidades públicas. Existe un progresivo estrangulamiento financiero por parte del Estado a las universidades, que ha llevado al desmantelamiento de las actividades de programas de posgrado e investigación. Agregó que la intención es doblegar y acabar con las universidades, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de su espíritu. Hay las intromisiones permanentes del Tribunal Supremo de Justicia en la vida institucional, además del desconocimiento
del significado de lo que es la comunidad universitaria, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dejo claro que es hora de dejar el silencio, de estar desmovilizados, que hay que crear el camino. El gremio universitario, estudiantes, profesores y la ciudadanía en general, no podemos permitir que este régimen nos siga doblegando. No hay que dejarle que esta situación y las sombras nos venza. Hay que luchar para rescatar las universidades, la dignidad y el país, argumentó finalmente la parlamentaria del Estado Amazonas. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Sonia Medina, Mildred Camero y María Gabriela Hernández, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con la señal del turno. Se considera aprobada la acta leída por secretaría. Muchas gracias, diputadas y diputados. Por favor, secretario. Disculpen, antes de proseguir la lectura de la propuesta de orden del día, tenemos un punto de información a cargo del diputado Juan Carlos Bolívar. Adelante, diputado Bolívar. Buenos días, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Legítima. Buenos días, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, en especial el de mi estado Sucre. En nombre de mi fracción 16 de julio, he pedido a la palabra el día de hoy para informar sobre los hechos abominables ocurridos en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, de la ciudad de Cumaná. La noche del 23 y la madrugada del 24 del presente mes, fallecieron 14 pacientes con COVID, todos debido a la falta de oxígeno. Lo que nos informan los familiares y trabajadores de ese centro de salud es que dichos pacientes no recibieron el suministro de oxígeno a tiempo, todo por negligencia de las autoridades del referido hospital, además del colapso que sufre ese centro de salud. Queremos denunciar la falta de políticas públicas en materia de salud, el abandono y descuido por parte del gobernador y por supuesto del Ministerio de Salud, de todos los centros asistenciales en el estado Sucre, de todos, en toda la geografía del estado Sucre, no nada más en Cumaná. Todos están colapsados. Por eso solicito, en nombre de todas las víctimas y de todo el pueblo del estado Sucre, se abra una investigación a fondo de todos esos hechos lamentables y que se dé a conocer en el mundo todas esas actuaciones perversas que acaban con la vida de muchos venezolanos, lo que claramente constituye delito de lesa humanidad. Denunciamos esto en esta Asamblea Nacional para que trascienda, para que llegue a todos los rincones del mundo, a todos los países del mundo, a todos los gobiernos del mundo. Terrible situación que vive el estado Sucre en materia de salud. La falta de vacuna, el intervalo de tiempo de una vacuna a otra. Todo eso lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo acá en el estado Sucre. Toda Cumaná y todo el estado condenamos dichos hechos y pedimos que se castigue a los responsables. Nosotros estaremos pendientes. En mi caso particular, como diputado del estado Sucre, estaré pendiente porque siguen falleciendo cumaneses, siguen falleciendo sucrenses. Y nosotros no debemos permitir eso. El pueblo de Sucre exige que hayan los cambios necesarios para que comience otra vez a obtenerse una mejor calidad de vida, un mejor sistema de salud en el estado y en todo el país. De manera pues que, ciudadano presidente, eso no podemos callarlo, no podemos engavetarlo, no podemos archivarlo. Tenemos que procesar las denuncias debidas, las denuncias
que haya lugar, tenemos que procesarla. Muchas gracias, ciudadano presidente, pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Juan Carlos Bolívar, presidente por parte de la dictadura en materia no solamente de salud, sino en todos los ámbitos de los servicios públicos en Venezuela y por supuesto la atención primaria en general. Entonces, estamos en una catástrofe humanitaria que hemos denunciado en todas las instancias internacionales y no solamente nos hemos quedado en la denuncia, sino en la búsqueda activa de apoyo a los más vulnerables en Venezuela y también en el mundo, por cierto. Muchísimas gracias por la denuncia. Debe tramitarse en la Comisión de Administración y Servicios y hacer el seguimiento de esta gravísima situación. Y también en la de Desarrollo Social. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo de respaldo a la decisión de la UNESCO de efectuar una inspección en el Parque Nacional Canaima para verificar el daño ecológico causado a esta reserva de la humanidad. Segundo, debate sobre el fracaso en la regularización de suministro de combustible por parte del régimen y el colapso de todos los servicios públicos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día leída por el secretario. Aprobada la propuesta de orden del día. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. De lectura el primer punto de orden del día, secretario. Una vez aprobado el orden del día, el primer punto sería el siguiente. Primero, proyecto de acuerdo de respaldo a la decisión de la UNESCO de efectuar una inspección en el Parque Nacional Canaima para verificar el daño ecológico causado a esta reserva de la humanidad. Es todo, ciudadano presidente. Secretario, tiene la palabra para iniciar este debate la diputada María Gabriela Hernández. Adelante, diputada. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados, medios de comunicación social, ciudadanos. Hay momentos en que los ciudadanos pareciera que estamos solos o incomprendidos en la lucha por la libertad ante un sistema perverso que aniquila valores de vida y libertad. Las experiencias de los últimos años reiteran las máximas del éxito que cuando se trabaja con razón, con constancia, con coherencia y ética, se alcanzan resultados satisfactorios. Hoy agradecemos una de esas experiencias. Desde el año 2016, cuando la dictadura apuntaló la política minera del arco minero del Orinoco, esta Asamblea Nacional, de la mano de expertos multidisciplinarios, alertábamos sobre las consecuencias de la minería aurífera sobre áreas naturales tan vulnerables, entre ellas los 3 millones de hectáreas que comprenden el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la humanidad. La UNESCO ha emanado una resolución este mes de julio de gran importancia al respecto, y esa resolución implica solicitarle al Estado venezolano que invite a una misión conjunta de monitoreo reactivo del Centro del Patrimonio Mundial a la propiedad Canaima para evaluar mediante visitas en el terreno el grado en que el valor universal extraordinario de la propiedad, excepcional de la propiedad, incluida su integridad, podría haber sido afectado por actividades mineras ilegales. También para revisar las actividades mineras legales planificadas y en curso en las partes de la zona de desarrollo del arco minero del Orinoco ubicada en las cercanías de las fronteras norte de la propiedad, es decir, del Parque Nacional, y evaluar si podrían resultar en algún impacto negativo potencial en el valor universal excepcional de Parque Nacional Canaima y brindar asesoramiento al Estado parte para garantizar que la evaluación del impacto en el valor universal excepcional del bien se integre a las regulaciones nacionales existentes para la minería. Al respecto, se presenta un acuerdo el día de hoy en esta Asamblea Nacional para respaldar dicha resolución
y dejar constancia ante el país y ante el mundo libre que ha escuchado el grito de auxilio de los venezolanos en cuanto a la conservación de este patrimonio de la humanidad, para contribuir a la pronta y urgente ejecución de estos acuerdos, anteponiendo la conservación de los valores universales excepcionales del bien, patrimonio mundial, y aplicar toda medida de restauración necesaria, exhortando la urgencia de la actuación, en virtud de que se trata de un patrimonio en peligro, como ha sido declarado por esta Asamblea Nacional en acuerdos previos. También estamos exhortando en este acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y a la UNESCO a brindar protección a las organizaciones civiles y personas naturales que brindan información y estudios sobre los temas ambientales y de derechos humanos en Venezuela, y muy especialmente la protección al Programa Venezolano de Educación y Acción PROVEA, a la ONG SOS Orinoco y al World Heritage Watch. Estamos también dejando constancia mediante este acuerdo que apoyamos, respaldamos la solicitud que ha hecho Imparques de ampliar la extensión del Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, lo cual ha sido propuesto por Venezuela ante la UNESCO. También estamos convocando el día de hoy a las academias, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, a las organizaciones especializadas y a la sociedad civil en general para apoyar política y técnicamente a la misión de la UNESCO que se designe para constituir una comisión que haga seguimiento al cumplimiento de la resolución. Por último, quiero, a solicitud de la ONG SOS Orinoco, leer para el país una correspondencia que hemos recibido de ella, la Comisión de Ambiente, de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, y que quiero hacer pública a través de mi intervención. La correspondencia dice así: mensaje de SOS Orinoco a la Comisión Técnica de Ambiente de la Asamblea Nacional, 27 de julio de 2021. Agradecemos la oportunidad de pronunciarnos sobre el ataque absurdo e injurioso de la primera secretaria María Luisa Medina de la misión del régimen de Nicolás Maduro ante UNESCO el día 24 de julio, después de que el vocero de la organización no gubernamental de la World Heritage Watch, Observatorio de Patrimonio Mundial, leyera la declaración de SOS Orinoco resumiendo el contenido del comunicado que fue enviado a la directiva del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO con motivo de la aprobación sin enmiendas de la resolución 44-7B-199 sobre el sitio Patrimonio Mundial Parque Nacional Canaima. En este comunicado, SOS Orinoco manifestó su apoyo a dicha resolución e hizo comentarios y recomendaciones técnicas para la Comisión de Monitoreo Reactivo que UNESCO solicita al gobierno de Maduro. Rechazamos categóricamente el contenido y el tono de la intervención de la primera secretaria Medina, así como la solidaridad automática de los representantes de las misiones de la Federación Rusa, China, Egipto, Etiopía, Brasil y Sudáfrica, de que SOS Orinoco y otras ONGs intentaban politizar el patrimonio mundial, llegando algunos a decir sin fundamento alguno que no presentamos información factual y técnica. Rechazamos la agresión de la primera secretaria Medina cuando dice SOS Orinoco que ha demostrado ser una ONG que responde solamente a intereses políticos, y la autodenominada ONG SOS Orinoco que se presenta como una ONG imparcial, que es en realidad una organización paraestatal dedicada a la injerencia política, trabaja en estrecha vinculación con los sectores fascistas de la oposición venezolana que opera desde la ciudad de Washington, D.C., por eso hace denuncias infundadas sobre el Parque Nacional Canaima. Esta declaración es una agresión por cuanto todo lo que dice es falso. La señora Medina no desmintió ninguna de las pruebas, evidencias y argumentos técnicos y científicos que SOS Orinoco ha publicado desde el año 2018. SOS Orinoco lleva 3 años investigando y publicando información técnica y precisa obtenida a través de imágenes satelitales de alta resolución que muestran con precisión la ubicación, tamaño y fecha de toda la huella minera del Parque Nacional Canaima, así como de la gran parte sur de los embajadores y jefes de las delegaciones que forman parte del comité, y está disponible a todo público.
De hecho, es importante resaltar que el régimen de Maduro, en su propio informe dirigido a UNESCO, reconoce la existencia de minas dentro del Parque Nacional Canaima y coincide en su cálculo con el que hace SOS Orinoco de 1.033 hectáreas destruidas. En donde no coincidimos es que el régimen dice que esas minas ya existían desde 1995 y desestima el impacto negativo de estas minas ilegales sobre áreas mucho más extensas de los ecosistemas, grandes extensiones a lo largo del río Caroní, lindero occidental del Parque Nacional Canaima, y sobre los valores universales extraordinarios de este sitio de patrimonio mundial. En conclusión, rechazamos estos ataques, acusaciones que solo están fundamentados en la diatriba política, polarización y falsedad, que son las fuentes de las que se nutre un régimen. SOS Orinoco considera que es su deber venezolanista, patriótico, ambientalista y ciudadano hacer valer y seguir ejerciendo el deber que le ha impuesto el artículo 127 de la Constitución. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, la cual seguiremos haciendo. Hago constar como presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional haber recibido esta correspondencia de SOS Orinoco, la cual procesamos en el mismo acuerdo en su considerando para exhortar a la protección de las organizaciones que se dedican dentro y fuera del país a la defensa de los derechos humanos y en especial, en lo que me compete, a la defensa de los derechos ambientales. Que Dios y la patria nos premien. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Tiene la palabra la diputada Mildred Carrero. Muy buenos días. Desde la Asamblea Nacional Legítima, reconocida por más de 50 países del mundo y en defensa de la Constitución Nacional y la democracia, hemos denunciado la violación sistemática de la norma constitucional, como lo prevé el artículo 127, el cual constituye una especie de declaración pragmática a favor de la conservación del ambiente, los parques naturales, los parques nacionales, la diversidad biológica, así como la no contaminación de los espacios nacionales, siendo obligación fundamental del Estado garantizar un ambiente libre de contaminación, donde el aire, el agua, los suelos, el clima, la capa de ozono, especies vida, sean protegidos de conformidad con la ley. Pero este régimen perverso a través de la actividad minera al sur del país trae como consecuencia una acción devastadora en el ambiente y a sus pobladores. Desde esta Asamblea Nacional declaramos mediante acuerdos la situación del Parque Nacional Canaima el 3 de julio del año 2020 y el 15 de junio del 2021, por cuanto la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluó la situación del Parque Canaima y la clasificó como alerta naranja, como consecuencia del extractivismo y la contaminación indiscriminada con mercurio de las aguas, la fauna, vegetación y el más vulnerable, que es el ser humano. A consecuencia de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela por la violación flagrante de la Constitución y las leyes ambientales, se hace necesario que la UNESCO incluya al Parque Nacional Canaima en la lista de sitios de patrimonio mundial en peligro. De las investigaciones realizadas por el Programa Venezolano de Educación, Acción, Provea, SOS Orinoco, la World Heritage Watch, concluyen que la actividad minera ha destruido más de 22.481 hectáreas y la afectación en el ecosistema. Es por ello que apoyamos la visita propuesta por la UNESCO para monitorear las condiciones en que se encuentra el Parque Nacional Canaima como consecuencia del extractivismo minero y de su acción devastadora en el ecosistema. Por cuanto hemos denunciado la crisis que sufre el Parque Nacional Canaima con la explotación de las minas del sur del país, afectando a la población indígena, de los cuales se han visto obligados a trabajar en los yacimientos auríferos a merced de irregulares armados y las bandas criminales que controlan las minas. Que sea mediante estas visitas de la UNESCO que quede demostrado que no hay forma de sostener la minería de manera ecológica como lo ha querido defender el violador de los derechos humanos, Nicolás Maduro, justificando dicha violación a través del arco minero del Orinoco.
dirigido por el Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico. Es por ello que pedimos auxilio, pedimos protección a nuestro ecosistema y a la vida propia del planeta, a la no intervención de nuestro Parque Nacional Canaima. Es todo, ciudadano presidente, ciudadana directiva de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputada Carrero. Tiene la palabra el diputado Orlando Ávila. Muy buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Hoy los venezolanos estamos de pláceme porque se ven los resultados del esfuerzo conjunto que se ha hecho desde la Asamblea Nacional y desde las diferentes organizaciones, desde muchos venezolanos y expertos ambientalistas en coordinación con la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de este Parlamento legítimo, y haber logrado por unanimidad que la UNESCO haya aprobado una resolución que solicita del Estado venezolano invitar a una comisión de monitoreo conjunta del Centro de Patrimonio Mundial de esa organización y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el fin de evaluar localmente al bien patrimonial Parque Nacional Canaima, patrimonio de la humanidad, y así determinar el grado de afectación de su integridad por la minería legal e ilegal y hacia otras áreas que conforman el arco minero del Orinoco. Desde la década del 60 a la del 90 fueron aprobados numerosos decretos en plena democracia que blindaban para su protección todas las áreas abraes, tanto del Estado Bolívar como de otros estados de nuestro país. Pero en 2004 para acá, con el plan, empezando con el plan PIAR, después en el 2016 con el arco minero del Orinoco, comenzaron a implantarse regulaciones que permitían construcciones, talado, dragado y otras actividades como pistas de aterrizaje, vías de acceso y embalses en espacios que debían estar bajo el resguardo, vigilancia, control y protección del Estado al medio ambiente, la diversidad biológica, los parques nacionales, los procesos ecológicos, los monumentos naturales y demás áreas de importancia ecológica. Es por todo esto que en el acuerdo solicitamos respaldar la resolución de la UNESCO y ubicar esfuerzos para su pronta ejecución, porque para nosotros la conservación de los valores universales excepcionales del bien patrimonial mundial y la restauración necesaria de lo infringido amerita la urgencia en la actuación en virtud de que se trata de un patrimonio en peligro, como muy bien lo hemos hecho en acuerdos anteriores, el 3 de julio de 2020 y el 15 de junio del 2021. De igual manera solicitamos y convocamos a las ONGs y academias especializadas para apoyar política y técnicamente a la misión, así como la solicitud de Imparques de ampliar la extensión del parque y evitar la expansión de centros turísticos que acarrea esa pretensión. Muy buenos días, ciudadanos y colegas diputados. Gracias por haberme permitido hacer este planteamiento. Muchas gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Rommel Usamana. Muchas gracias, señores diputados de la Asamblea Nacional Legítima, presidente Juan Guaidó, a todos los venezolanos. El pasado 23 de julio del año 2021 ha sido aprobado por unanimidad en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, una resolución que solicita al Estado venezolano invitar a una comisión de monitoreo conjunta del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el fin de evaluar localmente el bien Parque Nacional Canaima y así determinar el grado de afectación de su integridad de minería ilegal y lo que está ocurriendo inmediatamente en las adyacencias del territorio indígena. El Parque Nacional Canaima es un icono determinante en la vida ecológica y diversa de Venezuela y el planeta entero.
En plenaria pasada hemos denunciado al régimen de Nicolás Maduro por violar el principio fundamental de protección al ecosistema y biodiversidad en los parques nacionales que hoy son destruidos por el genocidio y etnocidio producto del mal llamado arco minero. Esta asamblea en sesión pasada aprobó el informe, lo cual establece los parámetros donde hay derrame de petróleo, tal indiscriminada saqueo del oro y que también los territorios fueron cedidos y que fueron denunciados en plenaria, y estos territorios son territorios ancestrales donde existen parques nacionales. Ahora es un hecho que la UNESCO venga a Venezuela a constatar la negligencia del régimen en cuanto a ver los mineros sacando el oro, viendo los militares que están explotando y sembrando coca en la región. Esta comisión debe ser recibida por todo el pueblo de Venezuela, ONGs, organizaciones indígenas, pueblos originarios y cualquier venezolano afectado por criminalidad existente en esa región. Por eso es el llamado a la Comisión de la UNESCO a que determine que se debe hacer lo siguiente. Primero, expulsar a la guerrilla ELN, FARC, Hezbollah y cualquier célula terrorista que tiene campamento en las riberas de los caños, saqueando nuestro oro y sembrando droga. Segundo, que declare el territorio indígena en estado de alarma y que esté bajo la observación internacional para la protección del Parque Nacional Canaima. Tercero, que se les brinde seguridad a los pueblos indígenas pemones con alimentos, medicinas, educación adecuada, ya que ellos son los guardianes de los cerros ancestrales e hijos de la cosmovisión. Cuarto, que se hagan proyectos de descontaminación en los ríos y caños donde explotan el oro, el diamante y el coltán. 5. Que la UNESCO se pronuncie sobre la estadía de militares venezolanos para que cumplan con la Constitución en cuanto al resguardo del ecosistema del parque. Y para culminar, que se respeten a los pueblos indígenas de Venezuela y dejen de explotarlo en sus propios terrenos y que respeten sus leyes y sus costumbres. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Guzmán. Por favor, secretario de lectura al proyecto, de acuerdo al respaldo de la decisión de la UNESCO. Acuerdo de respaldo a la resolución del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO sobre el sitio de Patrimonio Mundial para Parque Nacional Canaima, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la norma contenida en el artículo 127, compromete a cada generación en la protección del ambiente en beneficio de sí misma y al mundo futuro, estableciendo la obligación intransferible del Estado venezolano de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica que adquiera especial relevancia en Venezuela por la abundancia de recursos naturales invaluables e insustituibles para la continuación de la vida hoy en día seriamente amenazada por la actividad de minería. Considerando que el Parque Nacional Canaima, creado el 12 de junio de 1962 y ampliado mediante decreto 1137 del 9 de septiembre de 1975, publicado en Gazamil 809 de fecha 1 de octubre de 1975, para ocupar una superficie total de 3 millones de hectáreas, limitando con territorio en reclamación, y Brasil posee características geológicas, ecológicas, hidrográficas y escénicas que lo califican plenamente como testigo excepcional de la evolución geológica del planeta, particularmente por la formación de tepuyes, su aislamiento, la abundancia de endemismos animales y vegetales, por ubicarse en las nacientes del río Caroní y la cuenca
alta del río Cuyuní, por encontrarse dentro de sus linderos el Salto Ángel, cascada de agua de 1000 metros de caída, considerada la más alta del mundo, considerando además que el Parque Nacional Canaima es el hábitat ancestral de la etnia Pemón. Consideraciones todas estas que la confieren al parque un altísimo valor ecológico, histórico, científico y una condición de unicidad universal, condiciones que justificaron cabalmente su incorporación a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas en los asuntos culturales. Considerando que la investigación independiente de reciente data realizada por el Programa Venezolano de Educación, Acción, Provea, la ONG SOS Orinoco y World Heritage Watch revelan la depredación y destrucción de la actividad minera desarrollada dentro del Parque Nacional Canaima y sus adyacencias, destruyendo bosques y suelos del Parque Nacional Canaima, estimándose para el año 2020 unas 7.419 hectáreas, expuesta a una alta vulnerabilidad, y 8.935 hectáreas a una vulnerabilidad media dentro del área protegida, y otras 7.679 hectáreas han sido destruidas por la minería en las fronteras aledañas del Parque Nacional, totalizando 22.481 hectáreas destruidas y deterioradas, que sus investigaciones, dichos y conclusiones científicamente documentados han valido el ataque descalificativo e intimidatorio a dichas organizaciones en el marco de las reuniones de la UNESCO, constituyendo un peligro precedente internacional que se debe evaluar en conjunto con las circunstancias de persecución, secuestro y asesinato de activistas de derechos humanos dentro del territorio venezolano. Considerando que el documento emanado de la UNESCO en julio 2021, 199 Canaima National Park, Venezuela Bolivarian Republic of N701, contentivo del expediente del Parque Nacional como sitio de patrimonio mundial, con su propuesta Draft Decision 44COM 7B.199, se solicita al Estado parte, inicio comillas, para que invite a una misión conjunta de monitoreo reactivo del Centro del Patrimonio Mundial, UICN, a la propiedad para evaluar incluso mediante visitas sobre el terreno, cuando sea posible, el grado en que el BUE de la propiedad, incluida su integridad, pudiera haber sido afectada por actividades mineras ilegales. B. Revisar las actividades mineras ilegales planificadas y en curso en las partes de Zeta de Namo, ubicada en las cercanías de la frontera norte de la propiedad, y evaluar si podrían resultar en algún impacto negativo potencial en el BUE de propiedad y brindar asesoramiento al Estado parte para garantizar
que las evaluaciones de los posibles impactos en el BUE de la propiedad se integre en las regulaciones nacionales existentes para la minería, estado de conservación de los bienes WRC 2144COM 7BADD, página 208, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial 6. Pide también al Estado parte que presente una propuesta oficial para aclarar los límites de la propiedad en el marco del inventario retrospectivo de conformidad con los párrafos 163 a 165 de las directrices operativas relativas a las modificaciones de los límites de las minerías y a proporcionar más información sobre la propuesta de expansión del Canaima Parque Nacional. 7. Por último, solicita al Estado parte que presente al Centro del Patrimonio Mundial, a más tardar el 1 de diciembre del 2022, un informe actualizado sobre el estado de conservación del bien y la implementación de lo anterior para que lo examine el Comité del Patrimonio Mundial en su 46ª reunión en el 2023. Acuerda, primero, respaldar la resolución de la UNESCO y contribuir a su pronta ejecución, anteponiendo la conservación de los valores universales excepcionales del bien patrimonio mundial y a aplicar toda medida de restauración necesaria, exhortando la urgencia de la actuación en virtud de que se trata de un patrimonio en peligro, como ha sido declarado por esta Asamblea Nacional, en acuerdos previos, entre los que rescatamos el del 3 de julio del 2020 y el 15 de junio del 2021. Segundo, exhortar a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la UNESCO a brindar protección a las organizaciones civiles y personas naturales que brindan información y estudios sobre los temas ambientales y de derechos humanos en Venezuela, y muy especialmente al Programa Venezolano de Educación Acción Provea, la ONG SOS Orinoco y World Heritage Watch. Tercero, respaldar la solicitud de Imparques que propone ampliar la extensión del bien Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, considerando proveerlo de recursos humanos, tecnológicos y financieros para afrontar problemas con la expansión no sostenible de grandes centros turísticos, algunos de los cuales están ligados a la minería, la proliferación de carreteras ilegales, los incendios de vegetación sin justificación alguna, la pérdida de bosques y la propia minería. Cuarto, convocar a las academias, las organizaciones especializadas y la sociedad civil en general para apoyar política y técnicamente a la misión de la UNESCO, que se designe y constituir una comisión que haga seguimiento al cumplimiento de la resolución. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo leído por Secretaría en respaldo a la decisión de la UNESCO de efectuar una inspección en el Parque Nacional Canaima
para verificar el daño ecológico causado a esta reserva de la humanidad por poder hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado el acuerdo presentado. Gracias a los diputados y la defensa de nuestro país, en definitiva, y nuestra tierra. Siguiente punto del orden del día, secretario, por favor, de lectura. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, el segundo punto del orden del día es el siguiente. Segundo, debate sobre el fracaso en la regularización de suministro de combustible por parte del régimen y el colapso de todos los servicios públicos. Todo ciudadano presidente. El debate del diputado Williams Dávila. Adelante, diputado. Presidente Juan Guaidó y demás miembros de la mesa directiva de la comisión delegada. Estimados colegas, el tema de hoy es muy importante porque nos afecta la vida cotidiana de todos los venezolanos. Por lo tanto, pido su venia, presidente, para pasar pues un video en donde se demuestra cómo esta falta de combustible, el fracaso del régimen de garantizar combustible al pueblo venezolano, afecta al sector campesino, al productor del campo. El video que ustedes van a ver es de Mérida, de la gente que siembra en Pueblo Nuevo del Sur, en todos los pueblos del sur, es decir, Mucuchachí, Mucutuy, Canaguá, todos los pueblos del sur, que son productores de hortaliza, de papa, etcétera, y no pueden colocar su producto ni distribuirlo precisamente por falta de combustible. Por lo tanto, presidente, le solicito su venia para pasar este video. Adelante, diputado. Bueno, aquí estamos en la bomba del Anís, en Lagunilla, y esta es una bomba que, como ustedes pueden ver, las colas inmensas por la falta de combustible. Son puros productores de papa que vienen de Pueblo Nuevo del Sur, que vienen de los pueblos del sur, y no pueden hacer vender su producción precisamente porque no tienen gasolina. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo con esta dictadura de Maduro, que no puede seguir gobernando Venezuela. Como ustedes pueden ver, el sector campesino está sufriendo en carne propia la falta de gasolina, la falta de gas, además de los gravísimos problemas de la falta de insumos, de la falta de veneno para producir. La zona andina en este momento está pasando una situación muy precaria. Lo que uno encuentra permanentemente son bombas de gasolina en dólares. Y si no las encuentra de manera regular, tienes que pagar $2 y $3 el litro. Muchas veces llegas hasta $5 el litro para comprar combustible de manera paralela a las bombas de gasolina, que son las famosas pimpinas de 20 y 25 litros. Ese es un gran negociado que existe aquí. Y eso no es un negociado de la oposición, ni de la Asamblea Nacional, ni de ninguno de los que estamos aquí en la Asamblea Nacional, ni en la comisión delegada. Ese es un gran negociado del alto gobierno, en donde están metidos los militares. Porque ¿quién otro puede pasar contrabando de gasolina, por ejemplo, en la zona fronteriza? Que después de las 6, 7 de la noche pasan gandolas, camiones llenos de pimpinas de gasolina por determinadas trochas de la frontera colombo-venezolana para vender gasolina en Colombia o para traer gasolina de Colombia y venderla pues en la zona fronteriza. Venezuela pues está en ese mundo y de paso nosotros pues entonces le tenemos que mandar gasolina a Cuba, gasolina que nosotros necesitamos aquí, que la necesitan nuestros productores, que la necesitan nuestros profesionales, nuestros jóvenes, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros trabajadores, nuestras mujeres, nuestras amas de casa, todo el mundo necesita la gasolina. Esa se va muchas veces para Cuba, porque tienen que cubrir con aquel principio del internacionalismo proletario, un viejo concepto del marxismo que siempre se aplicó
en lo que correspondía a la solidaridad internacional. Entonces, hoy nos aplican ese internacionalismo proletario, que es un internacionalismo proletario de los vivos y de los corruptos, porque a final de cuentas lo que hay ahí es un gran negociado para eludir sanciones, pero para manejarse en el mundo del mercado negro, en donde no solamente es gasolina, sino que también son piedras preciosas, es oro, es tráfico de cualquier tipo de mercancía y por supuesto el mejor de todos, el narcotráfico, que es el que le produce inmensas ganancias a los que están metidos en ese negocio. Así puede que, más que un problema técnico, presidente, este es un problema social y político, que nosotros no nos podemos quedar callados, porque lo estamos viendo. En todas estas giras que hemos hecho en cerca de 17 estados de la Comisión Delegada, presidente, eso lo pudimos observar in situ. Cómo nosotros veíamos a los camioneros haciendo cola, la gente molesta, porque son colas que les puedo decir, donde la gente duerme 2 y 3 días, porque llega un momento en que haciendo la cola llegan a la bomba, pero ya se acabó el cupo. Entonces, en donde llega la cola, ahí se paran. Los que van a echar gasolina, los que van a tanquear, tienen que dormir allí, tienen que establecer un mecanismo, vamos a decirte, informal de seguridad y de control de las colas. La gente que vive allí, la capacidad organizativa que tiene la comunidad en momentos de crisis, a los efectos de poder tanquear cuando le llegue el momento, el día posterior. Eso no puede ser en un país tan rico como Venezuela. El combustible es un producto de primera necesidad. Se necesita para todos los fines económicos, sociales y productivos. Nuestras empresas tienen que subir el costo de su producto porque precisamente el precio paralelo que tienen que pagar en el mercado negro les afecta la fluidez de capitales, la generación de empleo y la generación de riqueza y la colocación de los pocos productos que hoy la empresa privada produce aquí en Venezuela. Entonces, este video que ustedes acaban de ver es un cuadro exacto de la realidad que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Esa es una realidad de la cual no se escapa nadie, en donde el dineral que se gasta en pagar gasolina, cuando es a precio de mercado negro, o cuando tienes que tanquear en bombas de gasolina con precio internacional, no baja de 20, de 30, de 100 dólares. ¿Y quién gana en dólares aquí en este país? Hablo yo de 20 dólares en una bomba normal de la que venden gasolina con divisa. Pero aquellas que entonces no venden y tienes tú que ir al mercado negro, te cobran en una pimpina de 25 litros 20 y 30 dólares. O mejor dicho, entre 2 y 3 dólares. Una pimpina de 25 litros, estamos hablando de 3 por 5, 15, 70 dólares una pimpina. O sea, esa es una realidad y lo digo de una manera así sencilla, sin mayores argumentaciones técnicas, para darnos cuenta del impacto social de un régimen caduco, enemigo del pueblo, antipopular, antiobrero, que utiliza el combustible simplemente como control político. Y estoy seguro que no pasarán los días en que en razón de su propia campaña electoral empiecen a utilizar entonces la flexibilización de combustible y a traerlos de cualquier lugar para crear una sensación de normalidad que no existe en el país. Así puede que es muy importante este debate de hoy, denunciar el efecto pernicioso desde el punto de vista social y económico que trae la grave crisis. De la grave de todo es que un señor aquí del alto gobierno dijo que en 60 días acababa la cosa, que las colas se acababan a finales del mes de junio. Bueno, ya estamos terminando el mes de julio y ese señor Tarek El Alzami pues va a tener que tragarse las palabras porque las colas cada día son superiores en cualquier parte del país, lo que demuestra el fracaso de esta dictadura. Muchísimas gracias, diputado Ávila. Tiene la palabra el diputado Abilio Troconis. Adelante. Muy buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Hoy vamos a tocar un tema que es uno de los temas más importantes o uno de los problemas
más importantes que estamos atravesando todos los venezolanos. Se trata del déficit de gasolina en todo el país. Sin embargo, hay estados como Bolívar, Apure, Amazonas, Zulia, donde ya este problema de la gasolina se ha convertido en una pesadilla, se ha convertido en una tragedia para los venezolanos. Y esto tiene una significación sumamente importante porque el tema de la gasolina tiene una conexión directa con los servicios públicos, especialmente con el servicio público transporte. Tanto el transporte público como el transporte pesado de comercio. Esto, por supuesto, su incidencia hace que el costo de los pasajes hoy sea un tema que sobrepasa los cálculos de cualquier ciudadano que viva en Venezuela y que no, de verdad, y de los que no están acá, que hoy no conocen el problema como se está viviendo los venezolanos, es de verdad increíble. Es decir, cualquiera no cree que un pasaje en Venezuela esté dolarizado. Hay ciudades donde se cobra $1, $2 el pasaje, pero también en los municipios foráneos se llega a cobrar de 5, 10, 15, hasta 20, hasta $30 el pasaje, ir de un municipio a una ciudad más grande. De tal manera pues que hoy podemos decir que todo esto tiene sus raíces en la destrucción de nuestra empresa más importante de nuestro país, como era la empresa PDVSA. Esto aunado al robo y a la corrupción más grande que ha sido sometido este país, que hoy sufre las más altas calamidades y miseria. Venezuela tenía las refinerías más importantes de Latinoamérica, pero además teníamos la gasolina más barata y de mayor calidad en el mundo. Un país grande en su producción petrolera y por supuesto producción de gasolina, hoy lo hemos convertido en un país pimpinero, que es lo que ciertamente en lo que estamos. La gasolina más costosa del mundo es la que hoy se surte en los venezolanos. Las estaciones de servicio que tiempos atrás surtían gasolina subsidiada prácticamente están desaparecidas y pasamos casi a la totalidad de gasolina dolarizada, pero además de eso hay estaciones de servicio donde se venden a 0.50, a $1 y hasta $1.5 el litro de gasolina. El poder adquisitivo de los venezolanos hoy no le permite que nosotros podamos ni pagar el pasaje a ese costo, ni mucho menos poder surtir de gasolina a nuestros vehículos para poder ir a nuestro trabajo, podernos trasladar de una ciudad a otra. Es una verdadera pesadilla lo que hoy vivimos todos los venezolanos, que a veces pasamos de 1 a 4 y 5 días en una cola para poder ser surtido de gasolina. Y bueno, ya sabemos el costo de lo que hoy viven y tienen que pagar los venezolanos. Solamente me queda decir que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir trabajando para poder alcanzar la libertad, la democracia y un país en progreso y desarrollo. Buenas tardes y Dios me los bendiga a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Troconis. Tiene la palabra la diputada Sandra Castillo. Muy buenos días, presidente, junta directiva y colegas parlamentarios. La falta de combustible en nuestro país puede llevarnos a un aumento más drástico y sobre todo en la inseguridad alimentaria. La escasez del mismo es muy grave y nuestro pueblo gime ante esa necesidad.
Sobre todo que en los próximos 15 días comenzará la paralización de toda la cadena alimentaria de Venezuela. El problema se siente en los campos, caseríos de algunos estados agrícolas como Portuguesa, lleno de tierras hermosas y fértiles, pero también en las ciudades grandes como Caracas, donde las colas de autobús y camiones para recibir el diésel gratuito cada día son más largas. Transportes que se encargan de trasladar el alimento necesario para el pueblo venezolano. En la visita de las comunidades y el encuentro con nuestra gente, vemos cómo comentan que han tenido que reducir la actividad agrícola por falta del mismo. Los venezolanos y portugueseños han tenido que lidiar ante esta situación tan grave creada por el régimen de nuestro país, ya que están acostumbrados a mentirle a nuestro pueblo. En voz de Tarek aseguraba que para finales del mes de julio las colas para el suministro de combustible terminaría. Sin embargo, ellos siguen fracasando y hundiéndose en su propia farsa. Según había una cantidad de dinero para reactivar la industria petrolera nacional. Y hoy puedo asegurar que no es así. Nicolás Maduro sigue haciéndose la vista gorda ante tal flagelo. Por eso, desde la Asamblea Nacional nos unimos en una sola voz para seguir afirmando nuestro compromiso con Venezuela, ya que al tratarse de algo tan importante y más utilizado en nuestro país como el transporte de cargas, incluyendo alimentos y medicinas, esto irá agravando la hiperinflación y dificultad y el acceso a la comida. La producción del combustible en Venezuela se ha resentido por los problemas de PDVSA, ya que en paralelo a la crisis económica que golpea el país, ha sufrido en los últimos años una caída drástica de la producción de combustible. Esto atribuye el resultado a la mala gestión del régimen. La problemática de combustible va mucho más allá. Por ejemplo, en la agroindustria mantiene en cero el inventario en lo que respecta el diésel. Hoy en día, las tierras, los agricultores son abandonados por gobernantes y alcaldes, ya que lo que existe es una gran incertidumbre y poca respuesta del Estado venezolano. Y existe la gran posibilidad de que las siembras de maíz, arroz y café en Portuguesa, que con tanto sacrificio se hizo en todas las tierras del Estado, se pierda, porque los motores de diésel no pueden encenderse por la falta del combustible. La realidad de los cultivos pueden quedarse en el campo, inclusive perderse. Esto es preocupante y debemos sumarnos a la lucha y a la presión que desde la Asamblea Nacional estamos haciendo, para que tomen en cuenta, sobre todo al sector productor. Hoy alzo la voz ante esta situación, ya que no debemos conformarnos con lograr una sola parte de nuestro derecho. Con respecto a los servicios básicos, sigue siendo un problema de gravedad para el venezolano, enfrentando una crisis humanitaria sin precedente. También deben lidiar con la escasez de agua y la electricidad en plena pandemia. Venezuela no cuenta de manera constante con los servicios básicos. Sabemos que el régimen en su discurso siempre promete pañitos de agua tibia y no soluciona el problema de raíz. Por eso, ante esto, no podemos rendirnos y confiar en Dios que traiga justicia para el venezolano y pueda permitir que los justos se sienten en sillas de gobierno, y debemos seguir conformando una unidad de cambio, una unidad de valores y sobre todo políticos que huelan a pueblo y que se preocupen por el sentir humano. Muchísimas gracias, diputada Castillo. Tiene la palabra el doctor Ricardo Aponte. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. Uno de los elementos que ha profundizado aún más las carencias y dificultades que enfrenta nuestro pueblo es
la marcada carencia de gasolina y diésel. Hoy vemos cómo se ha agudizado la escasez, traducido en largas colas en las estaciones de servicio de todo el país. Y esto ocurre muy a pesar de que el señor Tarek El Aissami aseguró que a finales de junio las colas por gasolina en las estaciones de servicio desaparecerían, porque según él, las refinerías de Venezuela producirán al 100% la demanda nacional. Este señor, Tarek El Aissami, mintió nuevamente al país, como siempre lo hacen ellos, porque no solo no disminuyeron las colas en las estaciones de servicio, sino que por el contrario aumentaron. Y esto ocurre no solo porque son unos mentirosos descarados, sino porque han sido incapaces de incrementar la producción de combustible en las refinerías del país, porque son ineficientes, porque son incapaces y porque son corruptos. Según cifras aportadas por la propia Cámara Petrolera de Venezuela, la producción y refinación no llega a cubrir ni 2/3 de la demanda actual, la cual es menos del 10% de la demanda que había en el país en el año 2017. Hoy, la demanda de combustible está por el orden de 140.000 barriles, mientras que la producción no llega a 80.000 barriles. Todo lo anterior significa que el régimen ha fracasado en su intención de recuperar la producción de petróleo y refinación, lo que implica que el entramado de corrupción alrededor del suministro de combustibles y la venta de combustible continúa campante, goza de buena salud, a pesar y a costa del padecimiento de los venezolanos, quienes se ven imposibilitados a cargar sus vehículos en momentos tan críticos por el desastre económico en el que nos han metido y por los embates de la pandemia, que está muy lejos de resolverse por la falta de un efectivo plan de vacunación nacional. A los venezolanos que nos escuchan, les decimos que esta pesadilla terminará cuando cese este régimen de oprobio y surja de nuevo la libertad y la democracia que genere la confianza para la reconstrucción de la industria petrolera nacional y todo el aparato productivo. Mientras tanto, los venezolanos debemos seguir aguantando en estas colas de gasolina, pero debemos alzar nuestra voz, todos juntos impulsando el acuerdo de salvación nacional para salir de esta grave crisis en la que nos ha sumido este régimen. Muchas gracias, señor presidente y colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Aponte. Para concluir el debate, el diputado Luis Perú. Señor presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Venezuela fue un país que exportaba gasolina y que sus centros de refinación generaban más de 1.300.000 barriles diarios de productos, gasolina, gasoil, nafta, aceites, entre otros, y que permitían que nuestra economía, y además el orgullo nacional de decir que éramos exportadores de petróleo y exportadores también de gasolina. Bueno, pasamos a ser importadores de gasolina, pero además en una gasolina que no se consigue y que se ha convertido en un negocio para el régimen y para sus socios. Aquí es la política del más vivo que ha generado el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Lo más grave lo hemos visto en los hechos, en la gira parlamentaria. Tuvimos la oportunidad, presidente, de pasar por 16 estados de Venezuela, municipios, ciudades, pueblos, caseríos, y vimos en todas partes el drama de las colas. En mi estado natal, en el estado Lara, lo hemos visto en todos los municipios, en Barquisimeto, por ejemplo, colas que van desde el Sambil en el este hasta el Obelisco en el oeste, de más de 6, 7, 8, 10 kilómetros. Pero también lo hemos visto en Quibor, en el Tocuyo, en Carora, en Sanare, en Sarare,
en Siquisique, en todos los pueblos, caseríos y ciudades, tanto del estado Lara como de todos los estados de Venezuela. Es la misma situación. Pero hay un lugar donde no hay cola, presidente. Paradójicamente, en la ciudad de Caracas, que no tiene cerca ningún pozo petrolero ni ningún centro de refinación. Pero ¿por qué le envían gasolina a Caracas? Que por supuesto se consiguen dólares. Bueno, para buscar que el pueblo caraqueño no se levante. Son dos realidades. La realidad que se vive en la provincia con la realidad que se vive en Caracas. Y sencillamente, presidente, esto ha sido por diseño. Esto es un modelo cubano de restringir derechos, de quitarte la posibilidad de que obtengas de manera sencilla y fácil, como en cualquier país del mundo, productos que son del día a día en cualquier parte. Pero no solo la gasolina y las colas de días y días, kilómetros y kilómetros. Es también la ausencia de gas, la ausencia de agua, de lo que significan los cortes eléctricos reiterados que ocurren en cada uno de los estados de nuestro país. Por supuesto, si usted le agrega a eso la dificultad en obtener un salario adecuado, de obtener alimentos adecuados y de obtener las medicinas que se requieren, pues sencillamente es la tormenta perfecta a la que nos ha llevado este régimen. Conculcó los derechos de todos los venezolanos, no los quitó, no los arrancó, a pesar de que están en la Constitución, pero es una Constitución que no es respetada por ellos. Bueno, sencillamente a los venezolanos les quitaron todos los derechos. Y esos derechos solo podemos recuperarlos juntos, todos, absolutamente todos los venezolanos. Y por ello yo destaco la importancia de la unidad para reconstruir y reconquistar la Venezuela que teníamos, para convertirla en una Venezuela mejor a la que teníamos. Es una tarea difícil, presidente, porque el Producto Interno Bruto se ha reducido en más de un 80%, porque el ingreso per cápita del venezolano pasó de $13,000 a aproximadamente $1,000 por persona, porque la situación actual que viven los venezolanos es extremadamente grave, por lo cual los venezolanos debemos seguir luchando, no podemos desmayar y entender que la solución de fondo estará en que los venezolanos logremos elecciones presidenciales libres. Pero que esta tarea tendrá que pasar necesariamente porque nosotros conquistemos todos los espacios disponibles que permitan construir una fuerza, que esa fuerza a su vez tenga la posibilidad de potenciar las capacidades para lograr el objetivo del cambio político a nivel nacional. Así que, señor presidente, seguimos en la lucha, seguimos convocando a los venezolanos a la resiliencia, a no rendirnos, a seguir adelante hasta lograr el cambio que los venezolanos aspiramos y que estas injusticias no continúen en nuestro país. Con su venia, señor presidente, quisiera reproducir este video que refleja la realidad de las colas por la gasolina en Venezuela. Adelante. La gasolina que consume Venezuela la estamos produciendo aquí en el CRP y ya estamos levantando todas las refinerías de Venezuela y ahora vamos a levantar toda la capacidad productiva en los campos petroleros. El Estado petrolero de Venezuela que hace colas como ningún otro estado. Increíble. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Florida, a los que intervinieron en este debate. Hoy Venezuela atraviesa una catástrofe humanitaria. Un reflejo de ella es la ausencia de servicios. Evidentemente, desde la gasolina, pasando por el agua, atravesando la carencia de energía eléctrica, gas doméstico, medicinas, entre otros. Hoy todos los ámbitos de la vida pública nacional están derruidos, desgastados, producto del impacto de una dictadura.
Y la solución a esto es recuperar la democracia. La solución a esto es recuperar la confianza en Venezuela. No solamente la confianza de los venezolanos en Venezuela, sino también de la comunidad internacional en poder invertir nuevamente en nuestro país. Recuperar las refinerías, la industria, recuperar inversión internacional, Estado de Derecho, seguridad jurídica, seguridad personal. Volver a confiar en Venezuela significa luchar por Venezuela en este momento. La ausencia de servicios tiene que ver principalmente con la corrupción por parte de la dictadura. Cualquier promesa es vacía por parte de un régimen que es el causante del problema, que es el origen de la situación. Por eso el Acuerdo de Salvación Nacional, por eso la necesidad de un proceso de manera integral, acompañado por la comunidad internacional, porque como saben, nadie confía en una dictadura que ha utilizado procesos similares en el pasado para ganar tiempo, para extender sencillamente la presión internacional o utilizar eventos electorales para distraer la atención. Una solución es integral y debe serlo de esa manera. La convocatoria es a los venezolanos a seguir. Son homenajes precisamente a la lucha de millones, el sacrificio de tantos. Frente a una dictadura, de ninguna manera es alabar otras dictaduras. Es precisamente construir y reconstruir la democracia. Así que la convocatoria sigue siendo el pueblo de Venezuela, que tanto ha dado y tanto ha demostrado a seguir insistiendo por lograr la solución a este conflicto. A la dirigencia, a los líderes, a los diputados, a la vanguardia, que ha sacrificado de su vida, de su familia, de su entorno, que es similar a lo que pasa hoy en Venezuela. Y paréntesis, hablar de ese reflejo de la crisis, de la catástrofe, lo que fue el primer venezolano en un equipo de refugiados en las Olimpiadas. El reflejo de lo que hoy atraviesa Venezuela. El reflejo de lo que hoy es emigrar, pedir refugio, buscar techo, luego de haber salido huyendo de un país perseguido por una dictadura simplemente por la ausencia de oportunidades que secuestró el régimen. Hablo del caso, por supuesto, de Edric, que hoy está representando a Venezuela. Sí, a refugiados que son millones en el mundo, pero que son millones de venezolanos que se ven retratados en el ejemplo de superación. Y también se sabe lo difícil que es buscar acogida en otros países. Y que ese ejemplo, esa lucha, esa realidad en la que debemos manejar, cambiar, porque además el país de acogida debe ser Venezuela, en democracia, en libertad. Y es la lucha que tenemos que dar y nos llama a todos. Muchísimas gracias, diputadas y diputados, junta directiva. Con esto concluimos la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy. Se convocó para el día martes a la misma hora. Saludos, que Dios nos bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.